Bienvenidos a la casa del Señor, los que estamos aquí presentes, los que están en sus casas, fuera de nuestro país, sean bienvenidos a esta transmisión. Quiero decirles que el pastor, como ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ya vieron ahí en las redes sociales, anda en un seminario ministerial, hermanos, y el siervo de Dios necesita renovar fuerzas, hermanos. Recargar baterías, ¿verdad? Siempre Él nos está alimentando, pero hoy le tocó a Él recibir, hermanos. Así es de que nos han encargado que prediquemos la palabra del Señor y eso vamos a hacer en esta hora. Yo sé que ustedes quisieran escuchar al pastor, pero hoy me van a oír a mí, hermano. Bueno, la voz de Dios, ¿verdad? Hablando a nuestras vidas. Yo sé que nos hace falta, hermanos, escuchar a nuestro pastor, pero con la ayuda de Dios vamos a predicar en esta hora. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 9, hermanos. La palabra del Señor es para todos, pero Dios sabe dónde está la necesidad, hermanos, y Él nos va a hablar en esta hora. Vamos a leer en el versículo 20 al 25. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Piense que estoy nerviosa, pero que el Señor reprenda todo nervio, hermano. Porque estar en este lugar yo siento como que soy en otro lugar, no en la iglesia que estábamos allá. Pero vamos a compartir la palabra del Señor. Dice su palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo serás a sus hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora. Seas tú, mi Dios, hablando a nuestros corazones, Padre. Tú conoces la condición, tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre, y que podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor, sino hacedores de ella, mi Dios. Espíritu Santo, gobierna todo mi ser, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de esta noche, hermanos, es la llave de la honra a los padres. ¿Cuántos hijos hay aquí, hermanos? Creo que todos, ¿verdad? Todos somos hijos, aunque ya estemos casados, aunque usted ya haya sacado un título, todos somos hijos, hermanos. Esta historia, hermanos, se trata de un padre que tuvo un conflicto en medio de su familia. Un padre, hermanos, que a pesar de que agradó a Dios, usted conoce la historia, que él construyó el arca, tuvo un conflicto en medio de su familia, hermano. Y esto comenzó después del diluvio, después que Dios, hermanos, decidió destruir a todo ser viviente, a todo animal, a todo ser humano, hermanos. Después de todo esto, después de que la tierra estaba llena de maldad, el Señor decidió, hermanos, quitar la humanidad, limpiar la tierra, hermanos. Y en este pasaje, hermanos, quizás muchos de nosotros nos vamos a poner en el lugar de Noé, hermanos. Porque a veces quizás todo va bien en nuestro hogar y de repente se levanta un conflicto en medio del hogar, hermano. Aunque estemos viniendo a la iglesia, aunque seamos cristianos, hermanos, el enemigo siempre va a tratar la manera de quitarnos el gozo, de quitarnos la paz, porque él sabe que nosotros queremos agradar a Dios, hermano.
Y él nunca va a estar tranquilo, él siempre va a estar tirando su dardo, siempre va a estar, hermanos, queriendo poner disensión, el hijo con el padre con el hijo, siempre, hermanos. Eso no nos tiene que asustar a nosotros porque eso está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Pero hoy, como la maldad se ha multiplicado, hay cosas en los hogares, hermanos, que no deberían de ser así, ¿verdad? Hay cosas que se están dando en los hogares, hermanos, hoy en esta generación perversa y torcida, como dice la palabra de Dios, que muchas veces, hermanos, quizás solamente nos toca doblar rodillas, hermanos. Solamente doblar rodillas como hijos de Dios, porque usted ya no se va a poner, como dicen, con la espada desenvainada, dime qué te diré, porque entonces le estamos abriendo más puertas al enemigo, hermanos, para que él tome territorio de nuestras vidas, de nuestro hogar, hermanos. Y el deseo de Dios es destruir, el deseo de Satanás, perdón, es destruir, destruir y destruir, hermanos. Para eso ha venido él a este mundo, para matar, hurtar y destruir. Pero dice la palabra de Dios que él ha venido para dar vida y vida en abundancia, hermanos. Satanás ha querido tener atados a muchos de nosotros, hermanos, porque a veces cuando se levantan conflictos en nuestros hogares, lo primero que decimos, ya no voy a ir a la iglesia, como que Dios tuviera la culpa, hermano. Y no es así, hermanos. A pesar de lo que venga a nuestras vidas, tenemos que seguir adelante, sirviéndole a Dios contra viento y marea, hermano. Porque el deseo de Satanás es que nosotros pasemos quizás muchas veces solo empleitados, hermanos. A veces por pequeñas cosas en nuestros hogares se pierde el gozo, se pierde la paz. A veces quizás alguien dejó algo que se iba a comer más tarde y ya empieza el otro. ¿Y quién se lo comió? ¿Y quién agarró esto? Si lo que está en la casa es de todos, hermanos. Si alguien llegó primero y llegó con hambre, que se lo coma. ¿Para qué va a agarrar problema, hermanos? A veces por pequeñas cosas dejamos que el enemigo se meta en nuestras vidas. Y fíjense que aquí, hermanos, fue muy Noé, hermanos, a pesar de que fue un hombre muy obediente, que salvó a su familia en el arca, hermanos, porque Dios así le ordenó. Él, hermanos, llegó en estos versículos, este episodio que vemos aquí, hermanos, llegó a cometer un error que le costó mucho, hermanos, a este hombre. Noé dice en el versículo 20, mire lo que pasó, hermanos, después que Dios había hecho un gran milagro de salvar a esa familia, hermanos, de la destrucción que hubo en la tierra. Dice aquí en el versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí este hombre, hermanos, como dicen, una noche de copas, una noche loca, hermano. Le agarró a Noé, hermanos, que dice que él se quedó tendido en su tienda y desnudo, hermano. Y entró uno de sus hijos, Can, y vio la desnudez de su padre. Vio la desnudez de este hombre, hermanos, y se había emborrachado tanto, había pasado del límite, como dicen, que perdió el control, perdió el conocimiento y quedó fondeado ahí, hermano. Ahí dentro de su tienda se quedó dormido y estaba pasando una situación muy vergonzosa, Noé, hermano, porque que un hijo lo vea desnudo a uno es una situación terrible, hermano. Es algo abominable ante los ojos de Dios. Él estaba tirado, desnudo en la tienda, una situación de indignidad. Noé, el hombre de Dios, estaba borracho, hermanos. Es muy fácil quizás juzgar a alguien que quizás le está sirviendo a Dios y de repente comete un error, hermano. Es muy fácil, tal vez no digamos solo gente que le sirve a Dios, cualquiera de ustedes, hermanos, o yo, cometemos un error. Y lo primero que hacemos es empezar a criticar, como dicen, a regar la bola por toda la iglesia, hermanos.
todo el mundo se dio cuenta, ¿verdad? Es muy fácil juzgar. Quizás Noé, hermanos, tuvo sus razones para embriagarse. Yo pensando, hermanos, en toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia, hermanos, estar encerrado no es fácil, hermano. Y él pasar encerrado ahí en el arca con los animales, con su familia, quizás, no sé su estado de ánimo, hermanos, pero dice aquí la palabra del Señor que él se embriagó. Y la Biblia no aclara, hermanos, no da más detalles de esta situación que pasó Noé, pero muchas veces nosotros, hermanos, estamos quizás también, hermanos, expuestos a ser criticados. Tal vez porque quizás solo usted viene a la iglesia como esposa, o quizás solo usted como esposo o como hijo, hermanos. Pero la voluntad de Dios es de que nosotros, hermanos, quizás solo usted puede venir a la iglesia, pero que usted se levante con poder, hermanos, y pueda traer a su familia a la casa de Dios. Dice la historia que uno de sus hijos, de este hombre, vio la desnudez, hermano. Y sus hermanos hicieron todo lo contrario que Can hizo con su padre. Dice que sus hermanos en el versículo 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Quizás tomaron la ropa que él había dejado, pero no iban de frente hacia ponerle la ropa, sino así de espaldas, hermanos, llevando la ropa para cubrir la desnudez de su padre. Y con mucho respeto ellos lo cubrieron, le pusieron la ropa que él había dejado ahí tirada, hermano. Hicieron todo lo contrario que Can hizo con su padre. Porque Can, hermanos, quizás al ver a su padre se burló, lo criticó. No sé qué pensó este joven, hermano, pero estos dos hermanos de él hicieron todo lo contrario. Y cuando Noé, hermanos, despertó de la embriaguez que él se había dado, dice aquí, hermanos, que él después de su embriaguez supo lo que había hecho, lo que habían hecho sus hijos con él, sus dos hijos y su primer hijo, Can, su hijo menor, perdón, hermanos, Can. Le cubrieron su vergüenza, los dos hijos cubrieron la vergüenza de este padre, hermanos. Y fíjense que al ser nosotros quizás criticones, desobedientes, rebeldes, hermanos, trae consecuencias, porque el hijo que vio la desnudez de su padre, hermanos, fue maldecido por su propio padre, hermanos. Maldijo al hijo que lo abandonó en medio de su vergüenza con una maldición que todavía perdura de generación en generación, hermano. Ese fue el castigo que él recibió por haber visto a su padre. Quizás él no tuvo la culpa de que su padre estuviera ahí tirado, pero ¿qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él expresó, hermanos, en contra de su padre? Recibió una maldición, hermanos. Este joven recibió una maldición por haber deshonrado a su padre en ese momento que quizás él necesitaba. Yo sé que hay muchas personas que vienen a la iglesia, hermanos, y tienen padres que son alcohólicos y vienen a la iglesia, llegan a su casa y es decepcionante, hermanos, porque en vez de recibir quizás un abrazo, en vez de recibir un beso o sentate, vení a comer, quizás lo que reciben son insultos, hermanos. Y no es fácil cuando alguien está luchando solo, está luchando sola dentro de la obra de Dios, hermano. Pero una generación, sabe que una generación que no cubre la desnudez de sus padres es una generación maldita y no prospera, hermanos. Porque hay mucho joven que hoy en día sale con sus títulos y no encuentra trabajo.
puede ser ahorita en la situación que estamos por la pandemia, hermanos, pero para los hijos de Dios, dice la Biblia que todo nos ayuda bien, hermano. Y usted se ha dado cuenta en esta situación que hemos estado pasando, que Dios nos ha provisto, hermanos, alimento, sustento, y hemos tenido hasta para compartir con otras personas, hermano, porque eso ha sido la mano de Dios obrando a favor de nuestras vidas. Fíjense que en este tiempo, hermanos, personas que, en el caso de nosotros como familia, personas que teníamos, pero años, hermanos, años de no saber de estas personas, de repente le llaman a mi esposo y le dicen, mira, tengo esta bendición para vos, te voy a dar la clave. Y uno se alegra, ¿verdad?, cuando dicen, te voy a dar la clave. Y así, hermanos, el Señor proveyendo, yo sé que no solo conmigo, sino con cada uno de ustedes, hermanos. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido, hermano. El mundo puede estarse quejando, que no hayan cómo hacer, pero nosotros, hermanos, jamás va a faltar la bendición de Dios en nuestra casa. Siempre va a estar el alimento allí en esa mesa, hermanos. Siempre va a estar esa provisión para cada uno de nosotros. Fíjense que al no cubrir la desnudez de nuestros padres, al deshonrarlos, al hablar mal de ellos, al criticarlos, hermanos, al hablar las debilidades de nuestros padres, nos estamos acarreando maldiciones nosotros, hermanos. Porque ¿cuántos saben que nosotros como padres no somos perfectos, hermanos? Nadie es perfecto. Y esa es la realidad, hermanos, de cada familia, que nosotros como padres no somos perfectos. Esa es la realidad. Y Dios, hermanos, no bendice una generación que no sabe cubrir la vergüenza de sus padres. Porque ¿quiénes somos nosotros para criticar a nuestros padres, hermanos? Fíjense que cuando mi papá se puso muy mal de salud, yo les he contado, nosotros somos de padres separados, cada quien por su lado, pero el Señor empezó a trabajar en esa área en mi vida, hermanos. Y yo sé que quizás aquí hay muchos que se han criado solo con su mamá, solo con su papá, o con una abuelita, una tía, qué sé yo, hermano. Pero Dios quiere trabajar en esa área en su vida, hermanos. Y lo que les quiero decir que cuando mi papá se puso bien mal, me dice, hija, yo no quiero ser carga. No, le digo yo, no se preocupe, papá, le digo yo, para mí es una bendición poderlo atender. Y Dios sanando el corazón, hermanos, porque ¿de qué nos sirve estar en una iglesia y estar con raíces de amargura de años, hermanos? No es que me hizo tal cosa y yo no lo perdono, es de más, yo no puedo perdonar. Usted está cerrando las puertas a grandes bendiciones para su vida, hermanos. Ese no es el deseo de Dios, que nosotros vivamos atados, que nosotros vivamos esclavizados al pasado, hermanos. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted pueda ser libre y pueda, hermanos, bendecir la vida de sus padres, la vida de sus hijos, porque Dios quiere, hermanos, que nosotros cubramos a nuestros padres y que los podamos honrar, hermanos. ¿Cuántos hijos saben que sus padres quizás han fallado, que sus padres quizás en vez de dar un abrazo, agarraron un cincho, un palo, qué sé yo, hermanos? Los castigos de antes eran bien severos, ¿verdad? Pero eso, hermanos, ya quedó en la historia. Si estamos aquí, es gracias a la misericordia de Dios, hermanos. No tenemos que pasar recordando cosas, hermanos, que a veces nos van a perjudicar, nos van a detener nuestro crecimiento espiritual, hermanos. No vamos a avanzar en lo que nosotros quizás queremos. Quizás usted dice, yo quiero lograr esto, yo no sé por qué no me salen bien las cosas, yo quiero lograr, pero no puedo. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de examinarnos en qué estamos fallando, hermanos. Tanto los hijos como los padres debemos de examinarnos cada día, hermanos, de examinar nuestro corazón y decirle a Dios que nos ayude a poder perdonar, que nuestro corazón sea libre, que nuestro corazón sea sano, hermanos. Ese es el deseo de Dios, que vivamos felices, que vivamos en paz.
Sabe que a veces, hermanos, donde se ve la verdadera realidad es en el hogar, hermanos. Allí quizás no es aquí en la iglesia, hermanos. Aquí todos nos vemos bien bonitos, yo los veo bien elegantes, todos nos vemos bien, muy bien aquí en este lugar. Pero en el hogar es donde se vive la verdadera realidad, hermano. ¿Cómo nos comportamos en la casa? ¿Cómo estamos tratando a los demás, hermanos? Sabe que Dios dice que los ojos de Dios están en todo lugar. Y cuando nosotros perdemos el control, hermanos, Dios nos está viendo y Él se entristece. Fíjese que el Espíritu Santo se entristece, hermanos, cuando nosotros estamos actuando quizás como que no fuéramos hijos de Dios. Ponemos al Espíritu Santo triste, pero usted puede sentirse quizás incómodo esta noche con esta palabra, quizás puede decir alguien le contó, pero no, hermanos, el Señor ponía esta palabra en mi corazón y no crea que a mí no me confrontó esta palabra, hermanos, porque nosotros a veces que tenemos hijos, a veces nos cuesta, hermanos, cuando quizás nuestros hijos no quieren obedecer, no es fácil, hermanos, porque nadie va a decir, no, mis hijos son angelitos, mis hijos se portan bien, porque de vez en cuando, hermanos, se les salen los cachitos a nuestros hijos y a nosotros también como padres, hermanos, porque si ellos se enojan, nosotros también, hermanos, y ahí es una sola ensalada en la casa, hermano. Ahí es un solo cóctel, ¿verdad? Que uno aquí, el otro dijo esto, el otro la otra cosa, y así, hermano. Pero quizás usted es uno de los que quizás pasan solo criticando a sus padres, criticando porque quizás no le dieron estudio. No sé qué, hermano, si usted y yo no alcanzamos una carrera, Dios sabe por qué. Él conoce nuestro futuro. Él conoce nuestro futuro y estemos felices, hermanos, por lo que Dios nos ha dado hasta este momento y debemos de aprender a perdonar, a liberar nuestro corazón. Dios nos está viendo, hermanos, y quiero ese es un versículo muy conocido en el libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a Efesios, hermanos. Versículo 2 y 3. Dice así este versículo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, hermanos. Usted sabe que este mandamiento tiene mucha bendición para nosotros si nosotros honramos a nuestros padres, hermanos. Hay gente que no tolera quizás cuando ya nuestros padres llegan a una edad, hermanos, que se vuelven caprichosos, que se vuelven berrinchudos, pero por ese camino vamos nosotros, hermanos. Y debemos de tener mucha paciencia, hermanos, mucha paciencia, porque si usted y yo, hermanos, estamos tratando mal a nuestros padres, así van a ser nuestros hijos con nosotros, porque la Biblia dice que todo lo que se siembra, se cosecha, hermanos. Pero si usted trata con amor a sus hijos, eso va a recibir usted de sus hijos, hermano. Pero si usted solo es gritos y pleitos, no espere nada bueno, hermano. Pídale al Señor que sea Él obrando en ese corazón. Hermanos, este versículo es la llave de la honra a los padres, hermanos. Este versículo es la llave que abre muchas puertas de bendición a nuestras vidas. Esa promesa es de prosperidad, hermanos, es de bendición. Hoy en día todos queremos larga vida, hermanos. Y dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchos están muriendo, hermanos. Y esta pandemia, este virus no respeta edad, no respeta religión, ni posición social, hermanos, nada. Y si queremos larga vida, debemos de honrar a nuestros padres para que nos vaya bien, hermanos, a cada uno de nosotros. Pero a veces, hermanos, quizás vamos de fracaso en fracaso porque nosotros, hermanos, no estamos honrando a nuestros padres. Y aquí está Nelsito, que él
fue testigo de cuando mi papá estuvo bien grave, fue una de las personas que nos ayudó, hermano Odir, muchos de los que están aquí nos apoyaron, hermanos, y yo sé que Dios ha honrado eso también en la vida de ellos, hermanos. Si nosotros, hermanos, no somos capaces de honrar a nuestros padres, ¿cómo vamos a ser capaces de honrar a Dios que no lo vemos, hermano? Si nosotros no estamos dando esa honra a nuestros padres, no podemos honrar a Dios. Aquí podemos hacer un montón de cosas dentro de la iglesia, pero si en la casa, hermanos, estamos fallando, es en vano todo lo que hacemos. Es en vano, hermanos, y Dios quiere que nosotros aprendamos a honrar a nuestros padres. Quiero que veamos en Lucas capítulo 2, hermanos, ya vamos a ir terminando. Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Dice, y descendió con ellos, está hablando de Jesús, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, hermano. Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba sujeto a sus padres, hermanos. Y dice que su madre guardaba todo eso en su corazón. Si usted como hijo se está portando mal con sus padres, o con su abuelita, con su tío, con quien usted se esté criando, eso, hermanos, tiene consecuencias muy graves. Y Dios, hermanos, hecho hombre, fue modelo de ejemplo de un hijo sujeto a sus padres, hermanos. Hay gente que dice, si yo ya salí de la casa, ¿a mí qué me van a decir mis papás? Siempre hay un consejo de nosotros los padres a los hijos, hermano. Usted no puede menospreciar a su padre porque usted ya gana su dinero. Está cometiendo un error, hermano. Quizás Dios quiere bendecirlo más, pero como usted no se deja corregir porque ya tiene hijo, ya tiene esposo, entonces, hermanos, no espere la bendición de Dios. Nunca va a salir de lo mismo, hermanos. Quizás va a tener su salario, pero ese salario no le va a alcanzar, hermano. Pero si usted quiere, hermanos, que la bendición de Dios esté siempre en su vida, debe de honrar a sus padres, hermanos. Debe de bendecir a sus padres. Sabe que cuando el Señor estaba en la cruz, a pesar de que Él estaba, hermanos, con el conflicto de toda la humanidad, Él se preocupó por su madre. Y cuando ella estaba allí a los pies de Él en la cruz, le dijo a Juan que le encomendaba a su madre, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ya nuestros padres están ancianos, debe de haber alguien quien los cuide. Quizás usted diga, hermana o hermana, a mí no me queda lugar porque yo trabajo, pero le puede pagar a alguien, hermanos. Usted le puede pagar a alguien para que cuide a ese viejito o a esa viejita. Pero si usted, hermanos, no está honrando a sus padres, no va a ser de bendición en esta tierra. A pesar de estar quizás luchando usted por sobresalir en medio de esta situación económica tan difícil, hermano, no va a salir a flote, hermano. Pero cada uno de nosotros debemos de examinarnos y decirle, Señor, si yo te he fallado en esta área, te pido que me perdones. Para eso está el perdón, hermanos. El futuro de nosotros está en las manos de Dios. La Biblia dice, honra a tus padres. Y esto, hermanos, no es que si quiero, hermanos. No es que si quiero honrarlos. Esto, hermanos, es una orden, un mandato de Dios para nosotros, hermanos. La Biblia no nos dice honra a tu padre porque te da dinero, ¿verdad? O honra a tu padre porque te dio los estudios y saliste adelante. No, hermano. Es algo que todos nosotros debemos de hacer, honrar a nuestros padres. Y sabe que cuando nosotros estamos deshonrando a nuestros padres, muchos hermanos estamos cayendo en maldición, hermano. Cuando estamos deshonrando a nuestros padres, caemos en maldición. Y muchos quizás no salen de sus situaciones difíciles porque han
deshonrado a papá, han deshonrado a mamá, hermanos. Quizás a esa abuelita que quizás no se comió ese platito de comida que quizás le regalaron todavía, hermanos, por dárselo a usted. Y es triste que cuando ya nuestros padres llegan a ancianos, nosotros los despreciemos a ellos, hermano. Usted debe de honrar a sus padres porque después va a ser demasiado tarde, hermano. Después se va a lamentar cuando usted ya no tenga a sus padres, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido, hermano. Mire, hoy con esta situación de la pandemia, muchos han quedado sin hogar. Muchos han quedado sin sus padres, sin sus madres. Usted ha visto en las redes sociales, hermanos, a mí se me salían las lágrimas porque 2 niños tan pequeños, hermano, de meses, otro de año o 2 años, los 2 padres tuvieron que morir. Uno nunca sabe lo que puede pasar, hermanos. Uno nunca sabe lo que puede llegar a nuestras vidas y por eso cada día debemos de estar a cuentas con Dios y poner a nuestra familia en las manos de Dios, hermanos. Poner a nuestros hijos. Si ese hijo está rebelde cada día, ore más, hermanos. No es necesario que nosotros andemos reprendiéndolos ahí, hermanos, sino en secreto, dice. Ahí en lo secreto, hermanos, clame por sus hijos. Ahí en lo secreto, clame, hermanos, porque en la oración hay mucho poder, hermanos. En la oración hay respuesta de parte de Dios. Muchos no saben, hermanos, que Dios puede romper cadenas. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Usted puede decir, es que cada día yo veo a mi hija o veo a mi hijo perdido, lo veo hundido cada día en el fango. Pero declare palabras de bendición, palabras de poder para sus hijos, hermano. Y verá cómo Dios va a empezar a obrar en ese corazón. Porque para lo que nosotros es imposible, para Dios todo es posible, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Que para Dios todo es posible, hermanos. Ya sea que sus hijos se hayan perdido, ya sea que su matrimonio se haya perdido, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Si todo lo ponemos en las manos de Dios, Él empezará a obrar a favor de nosotros. Dios tiene que ayudarnos, Él va a liberar nuestro corazón de toda ofensa que quizás nuestros padres nos hicieron, hermanos. Toda ofensa que quizás hayamos recibido en nuestra niñez, en nuestra juventud, porque cuando nuestros hijos, hermanos, están en la adolescencia, es una etapa bien difícil, hermano. Quizás para las que tienen hijas, los que tienen hijas, quizás son más calmaditas, más tranquilas, pero hay otras que no, ¿verdad? Son bien garañonas. Pero el carácter del varón es más fuerte, hermanos. Es bien difícil. Hasta en el sudor, hermanos, todo es bien diferente, todo. Todo el sudor es más fuerte, no puedo decir la palabra que me da pena, pero apestan, hermanos. Todo es bien diferente y las niñas son más delicaditas y los varones no, ¿verdad? A ellos les gusta andar haciendo relajo por toda la casa y tal vez usted acaba de ordenar y cuando da la vuelta ya está todo desordenado, hermano. Pero con todos los defectos y errores, hermanos, debemos de aprender a amarnos. Porque Dios en esencia, hermanos, es amor. Y si nosotros aprendemos a vivir, hermanos, como hijos de Dios, el Señor nos va a sacar en victoria, hermanos. El Señor nos va a sacar adelante a pesar de los fracasos, de los errores. Y empezamos a ver empezamos a ver la situación más diferente, hermanos. Un panorama más lleno de paz, lleno de amor, hermanos. Porque con la ayuda de Dios se puede salir adelante. No piense, hermanos, que porque somos pastores no pasamos conflictos, hermanos. Como familia somos humanos. Miren Noé, hermanos. Dice que siendo el siervo de Dios se embriagó. Y mire todo lo que pasó, hermanos, por el error que él cometió. Llegó la maldición a su hijo, hermano. A veces nosotros también como padres nos equivocamos, no solo nuestros hijos, hermano. Y a veces nos cuesta reconocer, hermanos, que nos hemos equivocado, porque el orgullo es grande, ¿verdad?
el orgullo, el egoísmo es grande, nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado y nos cuesta pedir perdón, hermano. Cuando estamos diciendo una y otra cosa, nos olvidamos de que somos hijos de Dios, perdón. Pero Dios quiere esos cambios, hermanos, en cada uno de nuestras vidas. Dios quiere cambios, hermanos. Estamos comenzando un nuevo año, que sea un año diferente, hermanos. Que en nuestra casa, en vez de oírse gritos, se escuchen alabanzas, hermanos, se escuchen mensajes. Pero muchas veces nosotros, hermanos, estamos dando mal testimonio para los de afuera, hermanos. Y con la ayuda de Dios tenemos que vencer esos obstáculos que muchas veces Satanás los pone, hermanos, para que vivamos divididos, para que vivamos separados, hermanos. Porque cuando los hijos quizás llegan a la adolescencia, es cuando quizás más faltan el respeto, hermanos. Miran la casa como que fuera un hotel, quizás se encierran en sus cuartos, cada quien en su cuarto, y solo salen cuando tienen hambre, hermanos. Y no debería de ser así, ¿verdad? Porque la casa no es un hotel, ahí es un lugar de refugio, hermanos, donde puedan sentirse seguros, donde puedan sentirse tranquilos. Pero a veces cuesta, hermanos, porque a los hijos, si usted le da la orden y usted le dice, anda a ordenar tu cuarto, ya se hizo problema, hermano. ¿O no, hermano? Ya se hizo problema. Porque hoy en día los jóvenes no quieren hacer nada, hermano. Me admiraba algo que me contaba mi hijo Gabriel. Salió a jugar con uno de sus compañeros el año pasado y me dice, mamá, uno de mis compañeros se está muriendo, me dice. ¿Y qué le dio? ¿Está enfermo? ¿Le dio el COVID? No, me dice. Dice que solo acostado pasa, me dice. Dios mío, le digo, ¿y los papás dónde están? Le digo yo. El joven está bien disecado, porque a veces, hermanos, no quieren salir de la cama. Solo quieren estar allí, no quieren responsabilidades, pero nosotros como padres debemos de estar pendientes de nuestros hijos, hermanos. Que ellos no nos ganen la autoridad a nosotros, sino nosotros con la ayuda de Dios saber corregirlo, ¿verdad? Vamos a orar en esta hora, hermanos. Le vamos a dar gracias a Dios. Póngase de pie. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta hora, mi Dios. Te pedimos que nos ayudes, que nos perdones, que nos limpies, Señor. Que podamos, Padre, poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, mi Dios. Perdonar a nuestros padres. Perdonar, Señor, todas aquellas ofensas que quizás muchas veces nos hicieron, Señor, esas heridas que están ahí en el corazón, Padre. Te pido que perdones, que limpies, Señor, que podamos honrar a nuestros padres con ese manto de honra, Señor, que podamos cubrirlos, abrazarlos, quizás con una oración, quizás muchas veces va a costar dar un abrazo, dar un beso, pero a través de la oración tú puedes hacer grandes cosas, Rey de la Gloria. Limpia nuestro corazón, Señor. Llena nuestras vidas con tu presencia, Padre. Bendigo a cada familia en este lugar, Señor. Tú conoces esas dificultades. Tú conoces esos conflictos, Señor, que hay en cada hogar, mi Dios. Bendice, Padre, cada familia. Bendice a los hijos, Señor. Obra en esos corazones, Rey de la Gloria. Que en vez de una crítica, Señor, haya, Dios mío, un clamor por ese padre que quizás no viene a la iglesia, un clamor por esa madre que está perdida, Señor, en el mundo. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos honrar a nuestros padres, Señor, en primer lugar a ti sobre todo, mi Dios, y luego a nuestros padres, Señor. Gracias te damos por esas bendiciones que derramas sobre nosotros, mi Dios. Te damos glorias y honras, Padre. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Muévete en medio de esta generación, Señor. Muévete en medio de esta generación, Padre. Mira cuánto joven se pierde, mi Dios. Seas tú obrando en esos corazones, rompiendo cadenas, ataduras, Señor. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor,
necesitas de alguien que cumpla tu sueño, Dios. quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder, Señor, al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. sí, Señor. En mi diario caminar, y cuando tú regreses Nos encuentres haciendo tu voluntad, me encuentres Señor. haciendo tu En el nombre de voluntad. Jesús.